Ya está en nuestros estudios el miembro del Consejo Editorial de Lucidez, Pablo Ferreiros. Con él vamos a conversar sobre la visión de los jóvenes, sobre la política y sobre Tribuna Universitaria, que es una de las secciones o de los suplementos de ese portal en donde los jóvenes exponen sus puntos de vista sobre lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos en primer lugar, tú formas parte de Lucidez. Lucidez es un diario online en el que se analiza la coyuntura política, no solamente local, sino internacional, y que tiene una serie de secciones, ¿no? Internacionales, políticas. Tú estás a cargo de una dedicada especialmente a los jóvenes. Así es. Tribuna Universitaria es un suplemento dentro de Lucidez, que es un diario virtual que cubre, como tú dices, variedad de temas. Somos 5 miembros del Consejo Editorial, 5 editores. Están el director periodístico, que es Gonzalo Latorre, el director fundador es Gonzalo Latorre, el director periodístico, que es Eric Urbina, editores por temas de política, mundo y economía, y yo, que soy editor del suplemento de Tribuna Universitaria. Tribuna Universitaria cubre los mismos aspectos que Lucidez, política, economía, cultura, internacionales, pero es hecho por jóvenes y pensado para jóvenes. Son los mismos temas, pero de un ángulo de lo que le preocupa, de lo que le interesa a los jóvenes. Ahora, yo quiero felicitarlos. Hace unos días en El Comercio le hicieron una nota muy interesante a Juan Luis de Negri, que es el responsable de la sección política. Yo escribo en Lucidez también. Me pareció interesante que un periódico de papel, ¿no?, reconozca el avance que está teniendo Lucidez en el mercado periodístico, ¿no? Nosotros desde el inicio hemos establecido una relación positiva con ustedes y me parece fabuloso que haya gente joven, ¿no?, preparada, escribiendo sobre temas nacionales. ¿Cómo han logrado conectar con esta audiencia? Lucidez empezó el año pasado, a principios del año pasado, con la idea de cubrir un vacío en el periodismo nacional. La falta de un periodismo serio. Yo creo que esto es también el proyecto en el que está Canal 11, un periodismo de verdad serio, que no caiga en sensacionalismos, que no caiga en vender humo, que no caiga en noticias irrelevantes, intrascendentes, sobre temas de farándula o amarillismos. Entonces Lucidez, y yo creo que el crecimiento que ha tenido es porque la gente ha valorado eso. Había gente que quería noticias de calidad. Y eso es un vacío que estamos llenando. Ahora, lo increíble es que el tratamiento periodístico desarrollado por gente muy joven supera largamente, ¿no?, el trabajo que yo he encontrado también en los viejos periódicos. O sea, en un año, ¿no?, han avanzado un poco con la velocidad que aquí en el Canal 11 estamos teniendo para esta fase nueva que ya hemos anunciado que se inicia en un par de semanas, ¿no? O sea, han logrado avanzar a una velocidad. ¿Cómo lo han hecho? Trabajo duro, eso es todo, ¿no? Planear y darle para adelante. Ahora, posición política. Le preguntaron a Juan Luis en esta última entrevista que le hicieron cuál era la línea editorial del periódico, y él fue muy claro señalando que ellos no tenían una posición a favor de determinada candidatura, ¿no?, como algunos los han estado fastidiando. No, efectivamente, Lucidez por lo pronto no se ha comprometido con ningún candidato. Si en algún momento se toma la decisión, que habría que evaluarlo bien, habría que ver lo que propone cada uno, hay muchos candidatos, se dirá oportunamente. Pero es una opción. Por lo pronto no se ha pensado eso, no se ha pensado comprometernos con ningún candidato. Lucidez ha sido desde sus inicios un diario crítico y objetivo, y lo va a seguir siendo. Y el problema de comprarse con un candidato es que empiezas a pasarle cosas, y eso no va a pasar en Lucidez. Vamos a mantener una postura crítica y analítica respecto a la realidad nacional y a los actores. Sin perjuicio de que alguno de los accionistas simpatice con uno o con otro. Es decir, el Consejo Editorial tiene que blindar al periódico de estas preferencias. El Consejo Editorial es independiente de los accionistas, porque por eso hay una división entre Consejo Directivo y Consejo Editorial, y los accionistas no participan del Consejo Editorial. Entonces eso nos permite mantener independencia política, y además los miembros del Consejo Editorial no trabajamos en contacto con los accionistas. ¿Y tú que procesas estas informaciones y estos artículos de opinión de los jóvenes, para los jóvenes, qué reflexiones puedes hacer en torno a lo que sienten los jóvenes respecto de la política actual? Yo creo que hay mucha disconformidad y en general yo creo que lo propio de los jóvenes es el idealismo, el querer cambiar ciertas cosas. Hay interés en la política y hay disconformidad con el estado actual de las cosas. ¿No es una generación desentendida o frívola o que dicen estos temas que los resuelvan otros y nosotros vamos a los business school a
a hacer dinero? Yo creo que no. Tribuna Universitaria en el tiempo que lleva ha tenido bastante acogida, ha tenido bastante lectura, ha tenido muchas muestras de interés. Entonces me parece que esta idea de que estamos en una generación individualista y desentendida de los asuntos públicos no se corresponde con la realidad. ¿Y estos candidatos qué les dicen a ustedes o qué te dicen a ti estas candidaturas de los, entre comillas, favoritos? O sea, ¿cuál es tu posición personal respecto de estas? Juan Luis dijo, yo milito en el PPC, ¿no? Este es mi punto de vista, creo esto respecto de estos candidatos. O sea, fue muy claro respecto del tema, o sea, no se guardó cosas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre lo que está pasando? Yo creo que en el Perú en realidad no hay favoritos. Si tú miras cómo eran las encuestas un año antes de las elecciones del 2011, Castañeda estaba primero y Humala tenía 6%. Y si tú las miras una semana antes, la cosa había cambiado completamente. En el Perú, una buena parte del voto se decide las últimas semanas antes de las elecciones. Entonces, en realidad, hablar de favoritos ahorita, un año antes, me parece que no tiene demasiado sentido. El electorado peruano no es muy previsible, la experiencia lo demuestra largamente. ¿Y cómo crees tú que los políticos, los nuevos, hay 21 partidos que van a proponer seguramente cada uno de ellos una fórmula presidencial, una lista congresal, deberían dirigirse a los jóvenes, que son un porcentaje importante de los votantes? O sea, ¿cómo lograr cautivar o convencer a una generación más digital? ¿No? Que ya no se cree pues, el spot de una agencia de publicidad, sino mira otras cosas y o te cree o no te cree, ¿no? Es como que más sensible el joven. ¿Tú qué piensas? Bueno, ¿cómo llegar a los jóvenes? Yo creo que es lo que se están preguntando ahorita todos los asesores políticos. No te puedo dar una respuesta exacta, pero yo creo que algo que se valora es la sinceridad y el dejarse de discursos huecos y arreglados, ¿no? Se nota cuando algo está como que fabricado, ¿no? O sea, cuando le dan un guión al candidato y le dicen, tienes que decir esto y parece como una marioneta, ¿no? Yo creo que lo que buscan muchos es originalidad, ¿no? Es alguien que diga las cosas de frente y que diga en realidad lo que piensa y que demuestre que tiene un verdadero compromiso, ¿no? Que sea valiente, dices tú. Sí. ¿Y qué cosa crees que no debería hacer o qué cosa crees que los jóvenes van a decir de ninguna manera con este tipo o con esta señora? Yo creo que las generaciones actuales tienen una opción preferente por la democracia y por ciertos valores de libertad que es más claros que en generaciones anteriores. Y en ese sentido yo creo que la preferencia por gobiernos autoritarios que puede cautivar a electorados de otros grupos etarios no va a servir para quienes quieran enfocarse a los jóvenes. Yo creo que un ejemplo claro que entiende eso es Pedro Pablo Kuczynski, que está teniendo toda una agenda más liberal. ¿Tú crees que él conecta porque a él se le acusa de ser, ¿no? Digamos, como que muy lobista? O sea, los críticos dicen que es muy mayor, que es norteamericano y que en el Perú, pues, un candidato con esas características no funciona. ¿Tú no crees eso? Yo creo que Kuczynski es un candidato que, a pesar de ser el mayor de los candidatos, es uno de los candidatos que más conecta con los jóvenes y que les habla de manera más directa y que muchas veces que conecta con el pueblo? O sea, yo entiendo que con un grupo de jóvenes puede conectar porque maneja los mismos códigos, pero con el pueblo, con las barriadas, a mí me cuesta creer, no sé tú si me estás hablando de grupos etarios. Si salimos de los jóvenes y hablamos del electorado en general, yo también creo que tiene dificultades para conectar, entre otras cosas porque es un tipo bastante técnico, porque habla el español con cierta dificultad. Entonces, sí, o sea, si salimos de lo que estamos hablando de los jóvenes y nos vamos a hablar del electorado en general, sí, yo creo que a Kuczynski le cuesta conectar y que le va a costar estar en la campaña, ¿no? Es que este tercero dice bastante, pero como te decía, no hay favoritos. El electorado no es y que aparezca alguien o algunos que irrumpan y desplacen a estos como que preferidos por cierta multimedia que solamente habla de ellos. ¿Tú crees que eso es posible, que irrumpan en el escenario los otros, digamos, los que no son todavía los que se creen ya ganadores? Yo creo que es posible, pero creo que también se sobredimensiona la figura del outsider. Y yo creo que la gente quiere ver lo que pasó con Fujimori como una nueva tendencia o como una nueva norma, cuando en realidad es más una excepción. Y yo creo que lo que pasó con Fujimori es algo que no es que había visto antes y que tampoco se ha visto después. Y en realidad querer ver eso como una tendencia, algo que pasó hace 25 años y que no se ha repetido, es un poco anacrónico, ¿no? Y cuando se les acusa a los jóvenes, a los más jóvenes que yo, digamos, a gente como tú, de no conocer lo que pasó en la historia reciente del Perú, el terrorismo, en fin, el tema de corrupción, o sea, dicen estos jóvenes no han vivido la etapa más dura, ¿no?
¿Tú qué dirías? Yo creo que es cierto para algunos, pero no para todos. Yo creo que no se puede generalizar. Hay muchos que conocemos la historia reciente y yo lo veo como editor de Tribuna Universitaria, veo que hay mucha gente que conoce el tema y que tiene una postura crítica del tema y que opina y que discute eventos de nuestra historia reciente. Entonces, la experiencia que tengo como editor de Tribuna Universitaria en realidad me dice lo contrario. Puede haber muchos que están desentendidos o que no conocen al respecto, pero hay muchos que sí. Ahora, me hablabas un poco en el corte, antes de iniciar la entrevista, que además de los temas políticos o de coyuntura, ustedes abordan otros temas, el arte, la cultura, porque la vida sería pues muy aburrida si solamente se habla de economía, ¿no? Si solamente se habla de temas políticos. O sea, ustedes logran también abordar otros temas. Efectivamente, los temas que maneja Tribuna Universitaria son en principio los mismos que maneja Lucidez. Y Lucidez tiene 4 grandes áreas, que son política, economía, internacional y cultura. Y lo mismo pasa a escala menor con Tribuna Universitaria. Y entonces sí, sobre todo se habla de política y de economía, pero también hay columnistas que hablan de arte, de cine, de literatura. Con Entonces, nivel, sí, con nivel. con O sea, nivel. no es un periódico estos populares, ¿no? Que no aporta mucho, digamos, contenido, ¿no? O cultura. Lo que se busca es aportar, pues, ¿no? Porque si lo que quieres es decir lo que ya dicen tantos, no hagas nada, ¿no? Si yo creo que si se lanza un proyecto nuevo, como hacemos nosotros, como hacen ustedes, es porque hay que aportar, ¿no? Hay que dar lo que no hay actualmente. O sea, cambia el escenario mediático en estas elecciones con la aparición de ustedes, con la renovación del Canal 11. O sea, no es que esté esto estático, sino que el juego multimedia también va a cambiar, ¿no crees tú? Por supuesto, el periodismo es algo que siempre se está renovando, que siempre está creciendo. Vivimos ahora en un boom del periodismo digital porque permite publicar con menores costos y con mayores facilidades. Y yo creo que las cosas van a seguir cambiando. ¿Y qué piensas de los otros portales? Porque hay unos más dedicados a la investigación, ustedes están más dedicados al análisis, a esta convivencia en el mundo digital. Yo creo que hay una oferta interesante, ha surgido una oferta interesante de portales digitales en el Perú, no solamente con los netamente digitales, sino con los digitalizados. O sea, todos los portales impresos principales tienen sus versiones digitales. Entonces, yo creo que hay una oferta muy interesante. Hay pluralidad ideológica, pluralidad de temas, de intereses. Yo creo que es un panorama bastante interesante y que va a crecer en los próximos años. Bueno, yo te quiero felicitar por el trabajo que vienes desarrollando, Pablo, y bueno, contarles a los televidentes también lo que tú decías, ¿no? O sea, el mundo digital también va a participar más en televisión. Nosotros estamos conversando con algunos de estos portales, como con ustedes, con portales de investigación. Han estado ya en 2 oportunidades la gente de Ojo Público, que hacen trabajos de investigación bien interesantes, y la idea es que los televidentes pues, puedan conocer esto que ustedes desarrollan en el mundo online. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias a ti. Bien, nosotros, amigos, vamos a hacer la última pausa y volvemos con más aquí en el programa. No se vayan.